Bueno, seguimos con esta tarde de Paren las Prensas, luego de esta pausa, que ha sido también un programa muy extenso, muy intensivo al mismo tiempo, muy importante. Damos la bienvenida a todas y a todos quienes van llegando también, estudiantes, periodistas, ¿no? Que ya están llegando. Ahí saludos a quienes se han incorporado también a esta segunda parte y a quienes han estado también todas desde ayer y que no se han perdido ninguna de las mesas aquí. Antes de dar paso a esta a esta nueva mesa, les quiero contar que es momento de pasar a este bloque especial sobre libertad de prensa, lo que viene ahora. Para ello comenzaremos con una videocharla que van a ver, es muy cortita, pero es importante que la vean, es sobre periodismo de investigación, que es el método Rona Rísquez, investigando el Estado y el narcotráfico. Rona Rísquez es periodista de la Universidad Central de Venezuela, con más de 20 años de experiencia en la cobertura de temas de violencia, seguridad ciudadana, crimen organizado y derechos humanos. Ha sido editora de Política y Crimen en el diario El Nacional y directora de investigación en runrun.es. En este medio creó Monitor de Víctimas, plataforma de periodismo de datos, finalista del Data Journalism Awards de 2018. Fue también finalista del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en 2016 e integró el equipo internacional que investigó los Panama Papers, que me imagino que todas y todas saben de qué se trata los Panama Papers y si no, van a tener que investigar. Les invitamos entonces a ver esta videocharla para luego pasar a la mesa y ahí les voy a contar, que ya más o menos ustedes saben quiénes están, pero les voy a contar quiénes nos acompañan en esta tarde junto a la profesora Alejandra Carmona. Así que vamos con el video. Yo decido comenzar a investigar el narcotráfico y el crimen organizado cuando comienzo a ver que es un problema que cada vez se hace más grave en mi país y cuando comienzo a ver que comienzan a surgir señalamientos desde el gobierno de Estados Unidos hacia funcionarios activos en el gobierno de Venezuela, algunos ministros, algunos funcionarios militares de distintos rangos. Entonces eso me parecía era como algo para lo que uno mentalmente no estaba como preparado o formado, ¿no? O sea, le parece que no es algo lógico. Entonces eso me llamó la atención y después obviamente también la reacción de mi gobierno. O sea, en su momento Hugo Chávez a estas personas que eran señaladas de narcotraficantes, pues las ascendía de cargo, las nombraba en cargos mejores a los que tenían. Entonces eso me parecía todavía también más disparatado. Así que empecé a indagar y a trabajar este tema que además muy poca gente trabaja en Venezuela. Y pues comencé a investigar más, incluso después no tanto enfocada en narcotráfico, sino en grupos criminales y en crimen organizado en general. Desde el primer momento comencé a trabajarlo con bastante cautela, básicamente apegándome mucho a señalamientos oficiales desde, como decía, el gobierno de Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero que hacía señalamientos sobre funcionarios venezolanos y pues con los cuidados que requería el tema, fui indagando, investigando, averiguando casos o reportando y profundizando un poco en los casos que ya se conocían pero que no eran suficientemente analizados en los medios en Venezuela porque, bueno, no había muchas personas especializadas en este tema. Entonces, bueno, fue como una cosa que fue como progresiva y pues sí, o sea, por supuesto siempre con la conciencia de que estos son temas que ameritan tener precauciones y medidas especiales para reportarlos. No solamente en el sentido de las medidas cuando estás haciendo el trabajo, sino permanentemente durante tu vida. O sea, tú no puedes cubrir esto y al día siguiente pensar que pues no estuviste haciendo esto, ¿no? Eso creo que es algo que es importante, pensar que esto es algo que no es una pauta que se acaba el día que terminaste la pauta, sino que es algo con lo que tienes que llevar, con lo que tienes que ir siempre, con lo que vas a tener que vivir, pues. Una cosa es estudiar periodismo y otra cosa es hacer periodismo.
Yo en mi caso siento que para mí la escuela de periodismo fue, bueno, primero la experiencia de la universidad, pero además también fue entender como muchas cosas básicas del periodismo. Recuerdo que tuve algunos profesores, bueno, con los que aprendí a escribir bien, porque cuando uno llega a la universidad a veces cree que escribes bien y no escribes bien, ¿no? O por lo menos como deberías escribir para poder publicar un artículo en un medio de comunicación. Y luego también con otros con los que aprendí a hacer a entender una noticia, a identificar una noticia, a hacer un reportaje. Entonces todos estos principios básicos que hoy en día se mantienen, porque sí, podemos hablar de que hay distintas plataformas para comunicar tus mensajes, para compartir tus contenidos, pero hay unos principios básicos en la narrativa, hay unos principios básicos en la verificación, hay unos principios básicos en lo que es lo que son las premisas del periodismo, o sea, la búsqueda de la verdad, el periodismo como servicio público. O sea, hay unos principios del periodismo que uno mantiene vigentes hoy en día y que yo creo que son principios que mientras el periodismo exista van a existir y van a ser la esencia del periodismo. ¿Qué pasa? Bueno, que una cosa es esos principios con los que vas a tener, o sea, vas a estar siempre, deberías tener presentes siempre, igual que cosas básicas, escribir bien, hacer un video, hacer cómo hablar para radio, o ese tipo de cosas. O sea, eso es algo que va a estar allí siempre, pero pues todo va evolucionando y hay nuevas cosas que además no solamente aprendes porque la tecnología te va llevando hacia ellas, sino porque además el mundo va cambiando, y en la medida en que el mundo va cambiando y en la medida en que sales a la calle a hacer reportería, te vas encontrando con dilemas todos los días de tu vida. O sea, vas consiguiendo cosas que tienes que pensar, pararte y pensar, ¿y cómo hago esto? O lo que estoy haciendo es lo que debo hacer para hacer esta cobertura, o cómo puedo hacerlo mejor. Y en muchos casos no se trata de cómo hacerlo mejor solamente con herramientas, sino con herramientas, digamos, inteligencia artificial o ediciones de video. No, se trata de cómo hacerlo mejor desde el punto de vista ético. Entonces creo que esos son dilemas con los que uno va a estar viviendo o lidiando durante toda la carrera. Hoy en día todavía los tengo. Todavía me paro y pienso, esto lo estoy haciendo así. Por ejemplo, cuando hay unos dilemas que son, no diría que recurrentes, pero que son muy comunes, los dilemas que tienen que ver con publicar imágenes que pueden parecer duras, fuertes, de un cadáver, de un accidente, de una tragedia natural. Entonces, bueno, ese tipo de dilemas de cómo publicarlos, cuándo publicarlas, por qué sí o por qué no publicarlas, creo que siempre están con uno dando vueltas, ¿no? Entonces esas son cosas que tú no aprendes en la universidad necesariamente, o sea, son cosas que sobre la práctica, porque una cosa también es lo que tú ves en la universidad y otra cosa es cuando te toca enfrentarte a eso. Hay otras cosas que hoy en día, que ahora las vemos y las consideramos y antes no, y tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud mental, y de cómo los periodistas estamos siempre en la primera línea, igual que están los médicos, los bomberos, los rescatistas, y nos afectamos de estar cerca de las tragedias, de las víctimas de trauma, y tenemos que pensar en cómo debemos protegernos de eso, y no es dejando de hacer nuestro trabajo, es buscando mecanismos, herramientas para poder hacerlo de una mejor manera, no solamente para nosotros, sino también para esa persona a la cual debemos abordar, y debemos abordar desde el respeto, desde la consideración, desde la conciencia de que es una persona que está siendo víctima de una situación bastante compleja. Entonces, esas situaciones no las aprendes en la universidad generalmente, pues las vas aprendiendo sobre la marcha, y también las vas aprendiendo en ciertas especializaciones o ciertos programas que te dan para que te prepares para eso. Para hacer periodismo, hoy en día el cuidado tiene, o sea, la seguridad para el periodista, tiene distintos ámbitos. Bueno, uno fue la salud mental o tu condición psicoemocional, pero también tienes que considerar mecanismos de seguridad digital para proteger tus comunicaciones, para proteger tus contenidos, tus informaciones. Tienes que también pensar en el ámbito legal, seguridad legal, que un abogado revise tus investigaciones para ver que no haya posibilidades de demandas o de afectaciones
después que puedan generarte problemas a ti y al medio para el que trabaja. Y por supuesto, uno de los más importantes, que tiene que ver con la seguridad física. Y dentro de todos estos ámbitos de seguridad hay yo lo llamo hoy en día como una especie de red. O sea, yo digo que los periodistas muchas veces estamos trabajando como si fuéramos equilibristas en una cuerda floja. Y nuestra red, lo que nos protege, esa malla que tienen los equilibristas debajo, en la mayoría de los casos, pues esa red es el periodismo colaborativo. O sea, el periodismo colaborativo es lo que nos protege, lo que nos ayuda a salvarnos, lo que nos ayuda a sobrevivir, a seguir adelante, por distintas razones. Porque te ayuda a tener seguridad. O sea, una de las razones por las que hacemos periodismo colaborativo, entre muchas otras que podría mencionar, es el hecho de que el periodismo colaborativo te ayuda a tener esa, o sea, de alguna manera diluye la responsabilidad de un trabajo fuerte, duro, riesgoso sobre o sea, no la deja en una sola persona o en un solo medio, sino que la puede diluir, y es más difícil acceder a eso, ¿no? A quién lo hizo, a quién es el responsable al que pudieran atacar, agredir, etcétera. Entonces, eso es una de las ventajas. Luego, el hecho de que hoy en día haya redacciones tan pequeñas. La mayoría de los medios, sobre todo los medios digitales, son redacciones muy pequeñas que no tienen la fuerza emocional ni de apoyo, incluso de apoyo global de lo que es sentirte en una redacción donde muchas personas pueden opinar, te pueden dar sugerencias, te pueden apoyar desde distintas perspectivas. Entonces, el periodismo colaborativo también viene a suplir esa ausencia de las grandes redacciones, que hoy en día pues no es lo común para la mayoría de los medios y de los países como nuestros países en Sudamérica y en América Latina. Entonces creo que ese es otro factor también importante, o sea, ese trabajo en equipo donde además hay gente de distintas disciplinas, ya no solamente incluso del periodismo, diseñadores, videógrafos, reporteros, sino que también, y editores, sino que también hay personas de otras áreas. O sea, puedes tener en tu equipo economistas, o puedes tener o trabajar en una colaboración con defensores de derechos humanos que tienen que ver con derecho, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con distintos ámbitos, psicología. Entonces, todo eso lo que hace es enriquecer tu trabajo, potenciar tu trabajo, llevarlo incluso a otras audiencias distintas a las que tradicionalmente llegarían mediante el periodismo de investigación. Entonces, el periodismo colaborativo nos salva de distintas maneras. Nos salva en la seguridad desde el punto de vista, bueno, sí, físico, de apoyo psicoemocional. Nos salva en la seguridad de poder llegar a más audiencias, en la posibilidad de llegar a más audiencias, de que nuestro mensaje no quede muerto y olvidado en una cosa pequeña. Y además también nos salva, o sea, nos da esa posibilidad de amplificar nuestro mensaje. Y además también el periodismo colaborativo nos da la seguridad de que de que podemos tener incluso recursos adicionales, no solamente económicos, sino también recursos en cuanto a la capacidad y a las habilidades de otras personas, de otros equipos que van a venir a complementar las habilidades y capacidades de nuestras. Entonces, por donde lo veas, el periodismo colaborativo es un ganar-ganar. Hay dificultades, hay diferencias, eso son como las relaciones de pareja, pues, o sea, no es un tema de, bueno, irlo llevando, tener acuerdos claros, tener tareas repartidas, o sea, y tener un poco de paciencia. Creo que es eso, pues, es una cosa que no es sencilla, pero que es posible y que cuando se logra es muy positiva para todos. Es ciertamente una combinación de cosas, o sea, sí pueden ser efectivamente como epifanías. O sea, cuando tú vas a investigar algo, definitivamente siempre hay como señales. O sea, yo no creo que es que una persona o un equipo se sienta, vamos a pensar qué vamos a investigar ahora. O sea, no necesariamente es así cuando se hace periodismo de investigación. Generalmente surgen de señales de que vas por la calle y ves algo que te llama la atención y tú dices, esto es como raro, esto no me cuadra, o esto puede ser interesante. O esas epifanías en las que de repente estás y dices, pero ya va. O sea, se te ocurre algo y tú dices, esto es, o sea, puede ser una gran historia. Entonces sí, eso es un poco la
la manera en que vamos haciendo periodismo de investigación. O sea, yo creo que la observación en este caso es determinante. O sea, no asumir que todo lo que está frente a nosotros es así porque es así y ya, porque justamente ahí es donde vamos perdiendo esa posibilidad de conseguir cosas que pueden ser muy ricas, ¿no? Para investigar. Y creo que en este caso, en particular, por ejemplo, me voy a referir hay otros casos, pero suelo tener como mucho esa, creo que es una, no sé si puedo llamarla virtud o cómo llamarla, pero sí tengo como esa habilidad para mirar cosas que no necesariamente son tan obvias, pero que pueden ser fuertes, ¿no? O sea, que pueden tener algo detrás consistente. Y generalmente ando como viendo eso, como soy como muy de este tipo de periodistas que siempre sabe cuál es la pauta o cuál es la línea, o sea, por dónde hay que meterse, ¿no? Es así como, no sé por qué, pues yo creo que tiene que ver con la formación periodística de diarismo y de tener que estar como ese tema que se hablaba en el pasado del periodismo del olfato, ¿no? Del olfato periodístico. Es un poco así como que, bueno, hace muchos años de eso, pero creo que tiene que ver con eso, como que me acostumbré mucho a eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la investigación sobre el libro, sobre el Tren de Aragua, fue un poco así. O sea, yo venía haciendo seguimiento a la pandilla como a otras pandillas y en algún momento empecé a darme cuenta que había algo diferente en este grupo. Y bueno, le empecé a hacer más seguimiento, pero hubo un momento en donde ya no solamente había algo diferente, sino que ya había cosas que eran demasiado llamativas, demasiado que se salían de cualquier cosa que pudiera parecer normal, y yo dije, no, ya va, aquí hay algo y hay que investigar esto. Y fue cuando decido investigarlo. Pero para los efectos cualquiera hubiera podido haber pensado que esta era una pandilla más. De hecho, era muy divertido porque cuando empiezo a hacer la investigación, ya formal pensando en el libro, que tenía reuniones con colegas o reuniones de pauta con los medios con los que trabajaba, pues siempre que cuando iba a comentar algo, cuando pasaba algo, no sé, se fue la luz en la ciudad. Entonces yo de pronto cuando yo iba a hablar me echaba broma porque decían, ya va a venir Ron a decir, eso fue el Tren de Aragua. O no sé, se acabó el efectivo en el cajero automático. Ahorita dice Rona que fue el Tren de Aragua. Y resulta que después muchas cosas que pasaban eran el Tren de Aragua. Y pasaba otra cosa y sí eran, o sea, no eso, pero digamos, cosas que iban pasando, o sea, lo que era un chiste primero se convirtió en algo que era verdad. Porque era como que muchos no creían que lo que yo les contaba en verdad estuviera pasando. Y sí estaba pasando. Entonces, es eso, es no pensar que todo lo que vemos alrededor es, no, sí, está bien. Sí, aquí hay 100 edificios de un día para otro que construyeron de 500 pisos y eso es normal. No, o sea, ¿por qué construyen 100 edificios en una manzana de 500 pisos? ¿Quién puede vivir ahí? ¿Quién puede tener oficinas ahí? ¿Por qué las pagan? Porque, o sea, hay muchas cosas que están al lado nuestro y que no las vemos. Y creo que la observación en ese sentido es determinante. Es un poco la magnitud de cosas que no corresponden a patrones normales y también de cosas que sí, que nos llaman la atención, que nos despiertan curiosidad. O sea, hay muchas maneras de llegar a una investigación, a un tema interesante. Y no tiene que ser, porque también a veces nos quedamos esperando el gran tema, el tema que va a cambiar el mundo, que va a cambiar el gobierno, que va a cambiar el país. Y no. O sea, no tiene que ser el gran tema. O sea, un tema que puede parecer, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es así súper emblemático, y es el caso de unos reportajes que hicieron en el New York Times sobre las manicuristas vietnamitas en Nueva York. Entonces, cuando tú ves el tema, tú dices, bueno, pero qué banalidad, o sea, un tema sobre manicuristas vietnamitas en Nueva York. Bueno, resulta que el reportaje se convirtió en un gran reportaje de investigación que tuvo varias entregas y que además descubrió que había varias cosas. O sea, primero, trabajo esclavo en estas mujeres vietnamitas que eran llevadas a Estados Unidos, que llegaban a Estados Unidos y que eran esclavizadas para trabajar en una serie de sitios para pintar las uñas, ¿no? Y luego en que estas mujeres estaban comenzando a tener enfermedades generadas por los químicos que usaban para estos tratamientos de uñas. Entonces, lo que parecía un reportaje que podía ser así como algo, una bobada, no es una bobada. O sea, tienes que llamarte la atención que camines en un sitio, no sé, alrededor de tu casa y veas que en lugar de un abasto, hay 10 abastos de una semana para otra. Y tú, bueno, pero ¿por qué hay supermercados, bodegas, no sé cómo lo llaman en Chile? Entonces, esas son cosas que a lo mejor no hay nada, es raro, pero que pueden llamarte la atención.
o sea, la protección a las fuentes es clave. Cuando hablamos de seguridad para hacer periodismo, la seguridad no se queda solo en el periodista. Y la seguridad incluye o debe incluir el entorno del periodista, o sea, tu familia, tu medio, pero además también debe incluir tus fuentes, también las víctimas. Entonces eso es algo clave, determinante. Tú tienes que proteger a las fuentes y muchas veces las personas que son víctimas de trauma o las fuentes en general, expertos o cualquier persona que esté entrevistando, un testigo de algún evento, de algún hecho, en el momento en que lo estás entrevistando es posible que no tengan ni siquiera conciencia del riesgo que están corriendo. Y tú como periodista tienes también la responsabilidad de proteger a esa persona, incluso personas que te digan, no importa, publica mi nombre. O sea, cuando vas a escribir o cuando vas a publicar tu reportaje, tu video, lo que sea, pues tienes que sentarte, ya va, pero esta persona me dijo esto, pero en realidad yo creo que si la publico o publico su nombre y su identidad, puede estar corriendo peligro. O sea, mejor no lo hago. Entonces hay que también tener eso y pensar que más allá incluso de lo que diga el propio entrevistado, debemos nosotros volver a repensar y la posibilidad de que esa persona pueda correr riesgos si nosotros la exponemos. Entonces, proteger las fuentes es algo fundamental, es una de las premisas. Así como te vas a cuidar tú, tienes que cuidar a tu fuente. Y cuidarla también incluso va más allá, no solamente protegerla desde el punto de vista de no exponerla, sino también protegerla, cuidarla desde el punto de vista de, como decía también antes, de atenderla. O sea, las fuentes son como los novios, pero no porque tengas que relacionarte con ellos de otra manera, no, sino porque debes estar como pendiente. O sea, yo en algunos casos hay fuentes a las que contacto no solamente para pedirle información, que es lo habitual obviamente, pero eventualmente también la contacto como no, tenía tiempo que no hablaba contigo, quería saber si estaba todo bien, o sea, porque son personas con las que finalmente tú vas teniendo algún tipo, yo no diría que de relación, pero sí de contacto y pues no sé si hasta relación. Yo trato ahí de ser como muy, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso de la relación con las fuentes, o sea, de que te vas a ir a tomar los tragos con las fuentes y te vas a ir a bailar con la fuente o sea, yo ahí siempre he sido, a lo mejor es una cosa de vieja guardia, no lo sé, pero creo que hay que ser bastante cuidadoso con eso. Entonces, pero sí creo que hay un tema que es la educación, y la educación es, nada, tenía un tiempo que no hablaba contigo, quería saber si todo estaba bien, no sé qué, tu salud y listo. O sea, ese tipo de cosas creo que se pueden hacer. Pero también, bueno, hay fuentes que no necesariamente tienes el tiempo para tener algún tipo de vínculo mediano en un largo plazo, sino que son fuentes del momento. De hecho, hay gente que habla ahora de periodismo extractivista y yo digo, bueno, sí. O sea, eso es algo tan relativo como que tú puedes ir a una zona popular donde hay personas que están pasando hambre y tú puedes ir a atenderlas y puedes pasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años yendo a ese sitio y atendiendo a esas personas que en algún momento fueron tus fuentes para un reportaje, pero que tú sientes que pues, puedes seguir ayudándolas. Pero si tú estás trabajando con una investigación donde están involucrados grupos criminales, hombres armados, zonas en conflicto, o sea, tú no vas a ir todos los días, ni todos los meses, ni todos los años a hablar con esa fuente, ¿sabes? Fuiste un día y si pudiste entrar y salir vivo ya no vas más nunca, o sea. Entonces, yo creo que a veces cuando hablamos de eso, que si usamos conceptos que ni siquiera sabemos el sentido del uso de ese concepto en la práctica. Y entonces creo que pues ahí también se desvirtúan cosas. Entonces, este tema de las fuentes, este tema de cómo abordar las fuentes es un tema súper importante. Yo siempre, además, creo que hay una cosa que es clave, que es el respeto. Y cuando hablo del respeto es igual para todo el mundo. El respeto para la víctima también es para mí importante, pero también es importante el respeto para incluso el victimario. Y yo soy de las que creen que hay que entrevistar también a los victimarios, o sea, diríamos a los malos. O sea, en el periodismo uno de los principios es tener la otra parte, tener las dos versiones. Bueno, esa parte hay que tenerla. Puede que no nos guste, puede que sea terrible, puede que nos parezca, pues, ¿qué me puede decir este hombre? Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo desde el respeto. Y esa es la manera mía de aproximarme a la fuente. O sea, de poder hablar con una persona que pertenece a una pandilla o que ha cometido un delito y de la misma manera poder hablar con una víctima, desde el respeto. O sea, sin juzgar, sin estigmatizar, sin calificar. Yo no soy juez, yo no soy policía. Si alguien va a hacer justicia, pues está la policía, están los jueces que se encargan de hacer cada uno su trabajo, los fiscales. Ese no es el trabajo del periodista. Entonces, nuestro trabajo es buscar la verdad e informarla y pues creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer y hay que hacerlo desde el respeto.
Esa es una situación bastante compleja, o sea, hablar acerca del periodismo y de cómo debemos hacer periodismo a pesar de las circunstancias es complicado porque, bueno, todos somos distintos, todos tenemos circunstancias, contextos distintos y no es sencillo, pero sí creo que hay una cosa que yo, y no sé si lo hago para reforzarme la razón por la cual yo sigo haciendo periodismo, pero yo creo que, insisto, yo creo que lo dije al comienzo, el periodismo para mí es un servicio público y cuando tú ves el periodismo como un servicio público, es como que, o sea, y vamos a los contextos, ¿no? Yo digo también que trabajar en contextos autoritarios es como caminar por una cuerda floja, donde pues si te caes de un lado, pues te van a atacar unos y si te caes del otro te van a atacar otros grupos y donde pues nunca estás realmente seguro, pero aún así sigues caminando por la cuerda floja, buscas mecanismos de protección como el periodismo colaborativo, pero sigues caminando por la cuerda floja. Porque pues, es el trabajo que te hace feliz, que te satisface, con el que logras vivir, qué sé yo. Entonces, yo no estoy diciendo que el periodista tiene que salir al medio, a la línea de fuego y a estar en medio de la batalla e inmolarse, ¿no? No hay los héroes y los superhéroes y los santos y los mártires, ya esos están completos. Pero sí creo que no podemos perder de vista y debemos tener conciencia de que nuestro trabajo es un trabajo de servicio público y la gente necesita estar informada y en esas circunstancias es justamente donde más la gente necesita estar informada. Y una de las cosas, o sea, es como el periodismo termina siendo incluso hoy en día determinante para la preservación de la democracia, para la sostenibilidad de la democracia, porque se ha convertido en un antídoto de la desinformación justamente. Entonces, en el momento en que el periodismo se repliega y decida, no, yo no voy a cubrir esto porque me da miedo, porque corro riesgo, pues lo que vamos a hacer es dejar un espacio a la desinformación. Y dejar un espacio a la desinformación puede ser dejar un espacio a los que luchan o a los que intentan destruir la democracia. Hasta donde pueda llegar, pues trato de llegar. Obviamente, insisto, tomo las medidas de seguridad que, como insisto también, a lo mejor no son suficientes ni son todas las que debería, pero son todas las que puedo tomar y trato de tomarlas siempre. Entonces creo que pues esa es mi manera de hacerlo. Puede haber personas que y no son menos periodistas por eso, simplemente tienen otra visión. O sea, puede haber personas que digan, mira, yo no voy a hacer una cobertura de grupos armados porque me parece que no tiene ningún valor, me parece que eso no va a aportar nada, me parece que eso me va a poner en riesgo. Eso es válido, pero sí debemos no dejar de entender que el periodismo es un servicio público y pensar eso. En este momento hay una situación compleja en mi país, en Venezuela, en la que pudiera generarse un conflicto. De hecho, ha habido unos ataques a unas embarcaciones durante estos meses y para mí no es concebible que algo así no se cubra. Es decir, es riesgoso, sí, es un peligro, sí, pero es un evento supremamente importante donde la gente quiere saber qué está pasando, donde las personas que están siendo víctimas no se sabe qué pasó con ellas. Entonces, no hacer nada desde el periodismo es así como que si los médicos se hubieran quedado en su casa con el COVID, como dije antes. O sea, no, para mí no, en mi lógica no cabe. A lo mejor no significa que mi lógica sea la lógica, sino esta es mi lógica, ¿no? Y eso, bueno,